No sé, Lucre, si vas a hacer la presentación o largo directamente, como vos me digas. No, comenzá, Juan, comenzá. Perfecto, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí presentes con nosotros. Les quiero agradecer su presencia en el grupo, en el nombre del Grupo de Trabajo de Encefalopatía Neonatal del CEFEM, a las autoridades del CEFEM y a las autoridades de la Sociedad Argentina de Pediatría que nos han permitido realizar el trabajo grupal y estos objetivos que nos planteamos. Bueno, hoy vamos a presentar los algoritmos de encefalopatía hipoxiquémica o encefalopatía neonatal y contarles un poco la historia del grupo y de los objetivos que nos planteamos. Este trabajo que hoy le vamos a mostrar son dos algoritmos, uno de diagnóstico inicial, tratamiento, derivación de recién nacidos mayores de 35 semanas, y el otro de estabilización previa al traslado a un centro con programa de hipotermia. Y esto digo que es un trabajo conjunto porque lo hemos hecho desde la Sociedad Argentina de Pediatría y con el trabajo conjunto con la Dirección de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, nuestro grupo está compuesto, ya no es un grupo, sino es un equipo de trabajo, en el cual hay componentes de enfermería, de obstetricia, de psicología perinatal, un especialista en ética, neurólogos infantiles, neonatólogos que hacen intensivismo y neonatólogos que hacen seguimiento de alto riesgo y evaluaciones del neurodesarrollo. Con Guillermo y con Lucrecia, la conformación del equipo, teníamos bien claro que debería ser un equipo multidisciplinario, porque los objetivos que íbamos a tratar de abarcar deberían cubrir todos estos aspectos. Así que esta fue la conformación inicial que le dimos al equipo, y digo inicial porque seguramente el equipo va a crecer, que es lo que nosotros queremos, las redes van a crecer y seguramente otras especialidades también se puedan ir incorporando. ¿Cómo está representado en el país nuestro equipo? Este es otro de los planteamientos que hicimos inicialmente, es decir, bueno, conformemos un equipo que represente las realidades de todo nuestro territorio, ¿sí? Nuestro país es grande, es extenso, y las realidades son diferentes. No solamente las realidades sociales, como es la medicina es una entidad social, sino las realidades sociales, económicas y del transporte, de la asistencia, son muy diferentes en todo nuestro territorio. Entonces, convocamos, en este caso tenemos médicos de la provincia del Neuquén, de Córdoba, de Salta, de la provincia de Buenos Aires y de la capital federal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el momento. ¿Quiénes somos actualmente? Coordinamos el grupo con el doctor Colantonio, quien les habla, mi nombre es Juan Pablo Gracetegui, y dentro de los integrantes hay integrantes pertenecientes a todas las especialidades que antes nombramos, ¿sí? El doctor Luis Armada de Córdoba, la licenciada Aldana Ávila, de aquí de la provincia de Buenos Aires, y del Ministerio de Salud de la Nación, la licenciada Mónica Barresi, la doctora Victoria Vinda, especialista en neurodesarrollo, junto con la doctora Adriana Borghi, neonatóloga de la provincia de Neuquén, la doctora Lucrecia Bossi, la doctora Fernanda Ferrer, el doctor Juan Sebastián García, que son obstetras, el doctor Sebastián García, que es uno de los neurólogos infantiles, psicología perinatal, la doctora Silvia Fernández González, médica neonatóloga del Hospital Italiano, la doctora Sandra Machado, la doctora María Sol Medina, también neonatóloga junto con la doctora Sandra Machado, neonatólogas y neonatólogas especialistas en neurodesarrollo, el doctor Juan Manuel Mosquera de la provincia de Salta, el doctor Ricardo Nieto, que como todos ustedes saben, trabaja en la maternidad de Cerdá y también en el Ministerio de Salud de la Nación, lo cual su labor fue muy importante para la publicación de los algoritmos, la doctora María Noelia Nieves, del Hospital Garrahan, André Propornik, de la maternidad de la Trinidad Rodríguez, la segunda neuróloga infantil, ¿sí? La doctora, la licenciada Paola Silva, la doctora Mariana Valera, del Hospital Fernández, y el licenciado Gustavo Villalba, de la maternidad Cerdá.
¿Cuáles son nuestros objetivos a corto plazo? La creación de algoritmos de diagnóstico, los dos que hoy vamos a presentar, y la actualización de las guías de manejo del paciente con encefalopatía hipoxicoisquémica, que como ustedes ya saben, y ahora vamos a mostrar, ya existían, y posteriormente la vamos a actualizar y vamos a crear un manual que ya les vamos a presentar. Y la participación en congresos y jornadas para la actualización del tema. Esto ya está encaminado, como ustedes saben, hoy vamos a presentar los dos algoritmos y el manual está en revisión por los peer review, y cuando nos devuelvan las revisiones, posteriormente ustedes lo van a tener para la difusión. Y también los cursos de capacitación y actualización para el manejo de pacientes con encefalopatía en los centros que tienen programas de hipotermia, o sea que actualmente tienen programas de hipotermia, realizar la actualización, y en aquellos que no tienen programa de hipotermia y que van a empezar a tener programa de hipotermia, poder hacer la capacitación para la creación de estos, ¿sí? En eso estamos trabajando, y junto con eso, la creación de redes, ¿sí?, de trabajo para compartir la información de estos pacientes. ¿Cuáles son nuestros objetivos a largo plazo? Bueno, a largo plazo, lo más importante es crear redes, ¿sí? Es crear una red de programas de hipotermia de la República Argentina, donde todos estemos trabajando enlazados, ¿sí? Con tres motivos. El primero, para datos, ¿sí?, como bien lo muestra acá la diapositiva, y en una tercera instancia, poder hacerte la experiencia ya pasada del paciente, los datos, sino poder compartir, como ya hemos hecho con algunos centros, el tratamiento del paciente en ese momento. Crear la base de datos Juan, discúlpame, nacional de ¿vos registro podrás, sí. ¿podrás grabar, por favor? Sí, cómo no. Si pudiera saber cómo hacerlo. A ver. A ver. Esta reunión está siendo grabada. Ahí está. Perfecto, sí, perfecto. Y por otro lado, bueno, gracias. No hay pruebas, está en animación, diagnóstico, traslado, tratamiento y seguimiento. Es decir, este es el objetivo principal del manual que estamos por finalizar. Bueno, ¿con qué datos contábamos? Estos datos fueron presentados, ya ustedes ya los vieron cuando hicimos la presentación de la encuesta. El doctor Ricardo Nieto nos facilitó estos datos. Para el 2018, el número de nacidos vivos registrados era este número que está aquí, y un 2,8% menor en relación al 2017. La tasa bruta de natalidad había mostrado 2 puntos respecto a la registrada previamente. Estos son los datos del DEIS del 2018, ¿sí? Y en las causas de mortalidad de defunciones en menores de 5 años estaba detallado claramente los recién nacidos que habían sufrido condiciones perinatales adversas. El sistema perinatal informático perinatal, que ustedes lo conocen como SIP, Ricardo nos pudo generar esta tabla de datos, ¿sí?, donde se ve claramente, ¿sí?, cuál es la situación actual o a ese momento, digamos, de nuestro país, ¿sí? En el 2017, el grupo presentó una recomendación para el tratamiento de hipotermia y de recién nacidos. La mayoría de los centros en la Argentina empezaron a enfriar pacientes en el año 2000, entre el año 2009 y 2011, ¿sí? De diferentes maneras, algunos con equipos propios, otros con equipos rentados y otros con equipos que presentaban algún tipo de préstamo, pero se empezaron a conformar los primeros programas de hipotermia, y lo que no había era un consenso. Así que se generó esta recomendación, de la cual muchos de nosotros participamos, y sirvió en ese momento para estandarizar de alguna forma el inicio de la hipotermia en la República Argentina. Fue un trabajo muy importante, porque fue el puntapié inicial para poder continuar con lo que hoy
estamos presentando. Esta actividad estuvo coordinada por la doctora Silvia Fernández Jonusas, que yo acabo de nombrar, que es parte de nuestro grupo, y que ha trabajado mucho en la coordinación de esta recomendación. Posterior a eso, bueno, como uno sabe, los programas se pueden crear, pero la idea era, bueno, ¿cómo hacemos para generar estrategias para aplicar los conocimientos de las recomendaciones? Es decir, la aplicabilidad de los conocimientos es la parte más difícil de los programas, porque es llevarlos a cabo y a su vez que sean lo más parecido posible, lo más estandarizados posibles, como para poder hacer de determinada manera, como dice la recomendación, en todos los lugares de la misma manera, ¿sí? Entonces, nosotros queríamos generar estrategias, y más que estrategias, queríamos empezar con algo muy simple, que eran herramientas, ¿para qué? Para poder aplicar los conocimientos de las recomendaciones, y nos planteamos, ¿podemos crear herramientas que finalmente puedan ser aplicadas en forma estandarizada? Bueno, y generar bases de programas finalmente de hipotermia del resto del país y una investigación global en red, digamos. Eso es lo que nos planteamos al inicio. Es decir, una vez que ya estaba la recomendación, decía, bueno, podemos mejorar, podemos crear una recomendación, un manual nuevo, más que una recomendación, donde estén conceptos claros de cómo manejar los pacientes, generar un algoritmo que inicialmente el paciente se atienda de determinada manera y sea trasladado de determinada manera, y eso ayude a que las unidades empiecen a ser comparables y a su vez poder empezar a hacer lo que se llama la investigación global en red a futuro. Entonces, bueno, dijimos, bueno, ¿dónde estamos parados? Porque realmente no sabíamos, hicimos la encuesta, empezamos a pesquisar los programas que nosotros ya conocíamos que estaban en funcionamiento, encontramos otros más, y este era el mapa más o menos de Argentina al año pasado, ¿sí? Hace casi ya un año, ¿sí? De este mapa, hoy en día hay 2 nuevos equipos, hay uno más en provincia de Buenos Aires y uno en la provincia de San Luis, lo cual nos puso muy contentos, ¿sí? La provincia de San Luis adquirió un equipo de hipotermia junto con uno de monitoreo de función cerebral, al igual que la maternidad Santa Rosa, aquí en Vicente López. Así que tenemos una provincia más, por suerte. Y de estas 46 respuestas de esta encuesta que hicimos, ¿sí? La distribución era esta. Estos son niveles del sistema de salud argentino, ¿sí? Donde estaban distribuidos los programas de hipotermia. La mayoría estaban en maternidades 3B y 3A y 3C, como debe ser. ¿A qué parte del subsector sanitario pertenecían? Bueno, el 50% eran públicos, en el resto privados, y los dividimos en obras sociales también como parte del sistema de obras sociales de nuestra República Argentina. Y había pocos con maternidad. Nos llamó la atención esto, porque había un 26% entre maternidades que nacían entre 2000 a 3000 a la área de referencia. Bueno, esto estaba dividido por cada centro del programa de hipotermia, cuántos le derivaban, ¿sí? Y había un poco porcentaje que tenía más de 10, es decir, que cada programa de hipotermia, el 56.5% le derivaban de menos de 5 centros, ¿sí? Bueno, ¿con qué sistema de transporte neonatal tenía su área de influencia? Estaba distribuido de la siguiente forma, y fíjense que un 32.6% era terrestre o aéreo, y solo terrestre, que nos llamó la atención, 28.3%. Después voy a hacer un comentario sobre esto. Bueno, esto es un poco para dividirlos en terrestre y aéreo, ¿sí? Y esto era un poco la distribución de con qué contaba el sistema de transporte real. Era como un macheo, ¿no? Es decir, bueno, tengo el sistema de transporte, sí, no, y aparte yo te pregunto quién lo traslada y cómo es ese transporte. Es decir, para realmente conocer si realmente podía ser trasladado un chico de alta complejidad o en verdad tenía transporte pero no era el adecuado, ¿sí?
qué tipo de hipotermia la mayoría hacía corporal total y qué tipo de maquinaria tenía disponible. Y bueno, el equipo argentino en el que aparentemente estaba más distribuido, salvo en algunos centros donde se hacía cirugía cardiovascular y donde ya contaban con el Cincinnati Sub-Zero. Esto era muy importante porque queríamos saber si la mayoría de los centros tenía electroamplitud integrada, y un 47.8% mostró que tenía al menos un ECG de 2 canales para hacer hipotermia. Esto en cuanto a los laboratorios que normalmente pedimos en la rutina para atender a estos pacientes, y algunos estudios complementarios que son importantes, más que nada la resonancia magnética como diagnóstico y pronóstico de seguimiento. Bueno, y esto que era muy importante para nosotros era cuántos de los programas de hipotermia contaban con seguimiento de alto riesgo, porque para tener un programa de hipotermia es fundamental tener un consultorio de seguimiento de alto riesgo. Y parece muy grande la columna del sí, pero también parece muy grande la columna del no, ¿sí? Porque tener 10 centros o más de 10 centros sin consultorio de seguimiento, la verdad que es algo que sorprende porque debería ser casi cero, ¿sí? O 1 o 0. Y sin embargo, había más de 10 centros que no tenían consultorio de alto riesgo. Bueno, si tenían desarrollado un sistema de registro, la mayoría lo tenía, ¿sí? Pero también, repito, hay muchos centros que no tienen sistema de registro, lo cual es importante y coincide con el hecho de no tener sistema de seguimiento, porque todo programa de hipotermia que tiene un control de seguimiento de alto riesgo tiene una base de datos para poder hacer el seguimiento correcto de su paciente. Bueno, después de esa encuesta nos pusimos a trabajar y planteamos objetivos principales. Nosotros necesitábamos considerar que en todo el país se considere que es una emergencia neurológica, que es prioritario hacer un buen diagnóstico, que es necesario que se pueda derivar a un centro de hipotermia y que se entienda de que estos pacientes necesitan seguimiento del neurodesarrollo. Entonces, con estos objetivos principales, desarrollamos para nosotros es un orgullo, estos hermosos algoritmos, de los cuales hay mucho trabajo adentro, en el contenido, y también hay mucha ayuda de parte del Ministerio en cuanto al diseño, para hacerlos realmente prácticos, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar a detallarlos, ¿sí? Y lo otro que les quiero decir es que tenemos también casi terminado, estamos en revisión, el manual para diagnóstico oportuno de encefalopatía neonatal y tratamiento de hipotermia terapéutica y el seguimiento de alto riesgo. En este manual están los siguientes capítulos: el de epidemiología, de bioética, de acercamiento y comunicación con la familia, de aspectos obstétricos, la formación de redes y traslado, redes de datos de traslado y de trabajo en equipo, el manejo inicial del neonato con encefalopatía neonatal, el tratamiento multidisciplinario del neonato con encefalopatía hipoxia-isquémica, un capítulo de neurología perinatal y un capítulo de planificación del alta y el seguimiento de alto riesgo. Bueno, vamos a pasar al algoritmo. Vamos a ir rápido, pero tampoco los quiero aburrir, porque ya muchos de ustedes ya los conocen y ya los vieron. Tiene una primera parte en la cual está la definición de qué edad gestacional vamos a abarcar en esta patología, ¿sí? En el diagnóstico, tratamiento inicial y derivación, que son los mayores de 35 semanas, y que partimos de algo esencial, que es la comunicación efectiva del equipo perinatal. Digamos, es fundamental que nosotros nos comuniquemos con el equipo obstetricia y trabajemos en conjunto y obtengamos los datos del monitoreo fetal no tranquilizador, la presencia de un evento centinela, y acá están las descripciones de cada uno para que no queden dudas de a qué consideramos un monitoreo fetal no tranquilizador y a qué consideramos un evento centinela. En la siguiente vamos a las medidas de estabilización inicial, ¿sí? Que hablamos de ventilación a presión positiva, de cómo monitorear la frecuencia de la saturación, de la importancia de evitar las expansiones de volumen, salvo en el desprendimiento de placenta, el énfasis en no realizar correcciones de bicarbonato, ¿sí? Explicar lo que es para nosotros la hipotermia pasiva,
con servocontrol, las temperaturas objetivos, si tenemos servocontrol o no tenemos servocontrol. Fíjense que ponemos las dos opciones, porque conocemos nuestro territorio, que hay lugares donde no hay servocontrol y donde sí hay servocontrol. Esto después, si quieren, hacemos algunas, si hay dudas, lo aclaramos. Y la importancia de iniciar rápidamente el aporte endovenoso de glucosa, ¿sí? ¿Y cuáles son las 7 H a evitar? ¿Sí? Que es la hipertermia, la hipotermia, la hiperoxia, la hipoglucemia, la hipocapnia, ¿sí? La hipotensión y la hipocalcemia, ¿sí? Pasado esto, la pregunta, si el recién nacido pesa, si tiene 35 semanas o es mayor de 35 semanas, y valorar el peso. Es decir, ¿es mayor o igual a 1800 gramos? Si es que sí, se va a evaluar el puntaje de Apgar, se va a realizar la medición del estado de ácido base lo antes posible, y esto lo aclaramos bien, explicamos bien que es la medición del estado de ácido base no dentro de la hora, es lo antes posible. Sí dentro de la hora, pero lo antes posible. Si yo lo puedo sacar a los 5 minutos, no lo puedo sacar del cordón, lo trato de obtener lo antes posible. Los valores, para que a nadie le quede duda de qué valores tomamos de la bibliografía y los pensamos y repensamos en cuanto a considerar, y hemos agregado el valor de ácido láctico, la necesidad de soporte ventilatorio durante más de 10 minutos, y si cumple una de estas condiciones, evaluar la clínica neurológica. Respecto a que si el peso es menor a 1800 gramos, no se recomienda la hipotermia terapéutica y se recomienda seguir con los cuidados habituales. Respecto a la clínica neurológica, ¿sí? Lo que ustedes ya conocen como SARNAT y SARNAT, ¿sí? Y esta parte es importante porque llevó mucho trabajo, ¿sí? En cuanto a si la clasificación de SARNAT es leve, moderada o grave, ¿sí? Entonces, si es leve, si tiene dudas, comuníquese con su centro de referencia, ¿sí? Si el SARNAT continúa leve, realizar observación y clasificación del SARNAT durante 12 horas, ¿sí? Y todo niño, todo recién nacido con signo de encefalopatía debe ser controlado en el seguimiento de alto riesgo para monitorear su neurodesarrollo. Si me comunico con el centro de referencia y reevalúo al paciente, o el SARNAT empeora, ¿sí? En la evaluación, bueno, pasaría a la misma rama que si fuera moderado o grave, ¿sí? En el caso que sea moderado o grave, bueno, ante un evento convulsivo, obviamente que iniciar el tratamiento con anticonvulsivantes, y acá ponemos las dos líneas de tratamiento, la principal y la secundaria. En ese caso, rápidamente, aparte de tratar el evento convulsivo, llamar y activar el código de hipotermia, ¿sí? Comunicarse con la familia con precisión y claridad, que esto es algo que vamos a hablar mucho en el manual, tenemos un capítulo sobre esto que es fundamental, comunicarse con la familia, explicarle, ¿sí? Esto que ha sucedido, ser claro, ser preciso y ser ético, ¿sí? Y una vez que activo la unidad de traslado, es prioritario controlar la temperatura y no utilizar medios físicos en el enfriamiento pasivo, y esto después vamos a hablar un rato. Y aquí terminaría el algoritmo colocando en cada centro claramente el hospital y el contacto a donde tengo que llamar para poderme comunicar con el centro receptor de los pacientes, o sea, el centro que tiene el programa de hipotermia, ¿sí? Bueno, pasamos al segundo algoritmo. El segundo algoritmo está destinado a la estabilización previa al traslado, es decir, yo ya sé dónde tengo que derivar el paciente, ya hablé con el centro, pero aparte tengo que esperar que salga mi ambulancia de mi centro o que posiblemente vengan a buscar al paciente, ¿sí? Entonces, mientras ocurren estas horas, digamos, tengo que hacer lo mejor posible para que el paciente esté lo más estable, para que cuando el paciente, la ambulancia llegue, o quien sea el medio de traslado llegue, bueno, el paciente se pueda derivar en la mejor forma posible. Entonces, pacientes que van a ser derivados son aquellos que eran leves, se convirtieron en moderados, de verdad voy a tener los moderados a graves. Entonces, colocar sobre la piel el servocontrol de licuadora y fijar el objetivo en 35 grados, ¿sí? Eso me permite a mí tener al paciente
en una temperatura que con servocontrol yo puedo objetivar. Si la incubadora no tiene servocontrol, mantener la temperatura de recién nacido entre 36 y 36.5 grados. Y obviamente evitar la hipertermia, porque ya sabemos que eso le produce más daño al paciente. El segundo paso es evaluar y estabilizar la función respiratoria, es decir, si hay apnea o dificultad respiratoria severa, considerar la intubación traqueal y la asistencia respiratoria mecánica. Monitorear siempre la saturación, la frecuencia respiratoria y la mecánica ventilatoria. Evitar la hiperoxia y la hiperventilación. Y ambas tienen relación con el flujo sanguíneo cerebral y pueden aumentar el daño. Es decir, es importante considerar lo que llamamos en el primer algoritmo las 7 H's, ¿sí? Y evitar tanto la hiperoxia como la hiperventilación. Valorar el estado de ácido-base en forma coordinada con el centro receptor, es decir, voy hablando con el centro receptor, ¿sí? Y están planteados aquí los objetivos de presión arterial de oxígeno, de presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí? La saturación, tanto en recién nacidos de término como en los recién nacidos prematuros, coincidentes con el programa de retinopatía prematura. Evaluar y estabilizar la función cardiovascular sería el tercer paso, ¿sí? Acá tenemos objetivos claros de frecuencia cardíaca y tensión arterial media, y obviamente que agregamos un apartado donde dice de acuerdo con la edad gestacional, ¿sí? Porque es muy difícil planificar un algoritmo con todas las tensiones arteriales medias de los pacientes entre 35 a 40 semanas. Están los objetivos y uno tiene que adecuarlo a la edad gestacional. De acuerdo a la inestabilidad cardiovascular, también, si la frecuencia cardíaca es mayor a 180 latidos por minuto, el tiempo de relleno es mayor a 3 segundos, los pulsos son débiles de hipotensión, se recomienda, en ese caso, sí, hacer una expansión a 10 mililitros por kilo en 20 minutos, nunca en bolo, y valorar con el centro de referencia el sostén inotrópico, ¿sí? Muchos seguramente habrán visto el algoritmo y muchos habrán visto que pusimos dos inotrópicos como la dobutamina y la adrenalina. Después aclararemos por qué lo pusimos, bueno, pues está basado en la bibliografía, y la idea es que el sostén inotrópico siempre se coordine con el centro receptor, ¿sí? El cuarto paso sería evaluar y tratar los eventos convulsivos, que siempre son importantes y son deleterios, ¿sí? Y debemos descartar las alteraciones metabólicas, ¿sí? O sea, ante un evento convulsivo siempre debo descartar las alteraciones metabólicas, tanto la hipoglucemia como la hipocalcemia, ¿sí? La primera elección es el fenobarbital a 20 miligramos kilodosis, ¿sí? En un total de 40 miligramos por kilo, y la segunda elección es el levetiracetam a 20 miligramos por kilodosis, ¿sí? En un total de 40 miligramos por kilo. Perdón. El paso 5, muy importante, tanto como los previos, pero es el medio interno del laboratorio, y mientras estoy esperando, estoy estabilizando al paciente, es importante, como ya dijimos rápidamente, de inicio de otro algoritmo, colocar el aporte endovenoso, que debe ser limitado en cuanto a volumen, pero no debe ser limitado en cuanto a flujo de glucosa, o sea, un mínimo de 4 miligramos kilo minuto, y en lo posible un total de entre 40 y 60 mililitros por kilo por día. Sabemos que el paciente no se va a beneficiar teniendo un aporte excesivo de líquido, ¿sí? Hemos sido lo más claro posibles y lo más explicativos posibles respecto al valor de glucemia, ¿sí? Como que el objetivo es mayor a 47 miligramos por decilitro, coincidente con las normativas de la SAP de recomendaciones de hipoglucemia, y hemos hecho un aclarado lo más objetivo posible para posibles escenarios diferentes en los cuales la glucemia sea un valor intermedio y uno tenga que tomar una conducta. Así que hemos puesto aquí dos cuadros laterales para el manejo inicial de los valores border coincidentes con el paciente que tiene encefalopatía. Los últimos pasos, que son el 6, el 7 y el 8, están referidos a la parte infectológica, ¿sí? Siempre que uno sospeche de sepsis temprana relacionado con el estado de
no de serología, sino de estado infectológico materno, ¿sí? La ruptura de bolsa y la clínica de la madre, realizar hemocultivos y realizar la indicación de antibióticos endovenosos y administrar la primera dosis antes del traslado, ¿sí? Esto es importante, no es menor, es importante tener en cuenta la condición infectológica del paciente. En cuanto al traslado, ¿sí? La idea es contar con todos los elementos para traslado de terapia neonatal, ¿sí? Fundamental que tenga la mezcla de gases, ¿sí? Es prioritario controlar continuamente la temperatura del paciente, el monitoreo de los signos durante todo el traslado y al llegar al centro de referencia, idealmente con un especialista en pediatría, en neonatología y en lo posible contar con una enfermera o enfermero, perdón, en el caso de acompañar tanto al médico. El último paso, y no es el menos importante porque sea el último, para mí es el más importante, es la comunicación con la familia. En cual explicar los objetivos de por qué el paciente va a ser trasladado, cuál es el tratamiento que se le va a ofrecer y cuál va a ser la evolución esperada del paciente o no esperada, es decir, en cuanto a resultados, de su evolución clínica y la respuesta al tratamiento implementado. Bueno, ahora solamente vamos a contestar si alguno tiene alguna pregunta. Este es nuestro equipo de trabajo. Como verán, somos muchos, estamos contentos de ser muchos y seríamos más contentos si todavía nos podemos convertir en una red mucho mayor, ¿sí? El objetivo creo que es ese, el objetivo de hoy es un poco presentarlo, conocernos, y en definitiva hoy empezaría realmente el trabajo en red con los demás centros y con los futuros centros, ¿sí? Nosotros estamos contentos, sabemos que tenemos mucho trabajo por delante. Hace un año, el 6 de agosto, acá creamos el chat de encefalopatía neonatal y este era nuestra primera imagen, ¿sí? Donde nos convocábamos a trabajar en conjunto. Bueno, hace un año recién, creo que del esfuerzo de todos, no de uno ni de todos, hemos logrado tener los algoritmos ya listos y la herramienta presta para ser utilizada. Y lo que nos queda por delante es mucho trabajo, terminar el manual, poder socializarlo y bueno, y empezar a ayudar con las capacitaciones. No tengo mucho más para decir. Aquí está el mail donde nosotros recibimos las consultas. Tenemos un montón de anécdotas que han sucedido en el transcurso de este año de trabajo. Y bueno, la idea sería, como les repito, empezar a trabajar en red y poder crecer en red, todos juntos hacia los objetivos planteados. Yo no tengo más nada que decir, les agradezco a todos. Ricardo, sé que estás ahí, y Sandra también, si quieren decir algo, y si hay preguntas, después las contestaremos. Sí, yo quería agradecerte, Juan Pablo, que nombraste en varias oportunidades el ministerio. Bueno, quería pasarles el mensaje de que la doctora Gabriela Bauer, la directora de Perinatología y Niñez, no pudo estar presente, pero digamos, este es un tema de sumo interés, le hubiera gustado estar, porque es un tema de sumo interés para la dirección, porque la idea es que esto, como vos dijiste, Juan Pablo, digamos, se transforme en un programa que acompañe el equipamiento, digamos, para que todos los chicos que nazcan con asfixia, con encefalopatía neonatal, puedan acceder a que ya es un estándar de cuidado, o sea, que sea un estándar que esté disponible en las principales maternidades del país. Entonces, estos algoritmos van acompañados de un programa de capacitación, digamos, que ahí la SAP y el CEFEM y este grupo de trabajo tienen especial importancia, digamos, porque serían el sustento científico, nos dan el sustento científico,
y la Dirección de Maternidad e Infancia, digamos, pone la parte de la implementación de esta política, ¿no? Así que este algoritmo sería una parte de este programa que iría acompañado con el manual y con capacitaciones, digamos, para todos los servicios, como dijiste vos, para actualizar la información o para comenzar a hacer hipotermia terapéutica. Así que esperemos que pronto pueda estar esto completo, digamos, ¿no? Están los estándares, los pósters están en este momento presupuestándose y autorizándose la compra. Y el próximo paso sería armar un formato de capacitación para que pueda distribuirse en todo el país, digamos, pero organizándolo también según las necesidades y de acuerdo a la regionalización, ¿no? De acuerdo a la categoría de los hospitales y que haya centros de referencia donde puedan derivarse estos recién nacidos. Y el otro punto que quiero aclarar también, que dentro de la dirección somos un equipo de trabajo que Aldana Aldana Ávila, la licenciada Aldana Ávila y yo formamos parte del grupo, pero digamos, nuestro equipo está conformado por ustedes los conocen, otros neonatólogos como la doctora Patricia Fernández, Carolina Asciuto, Sergio Balbiano, la licenciada Ana Quiroga, Iván Heinrich, Marcela Arimani, no me quiero olvidar de nadie, ¿no? Pero todos ellos, digamos, los discutimos a esto y lo consensuamos también dentro del grupo y también nos apoyan, digamos, en la confección y en la corrección de los algoritmos. También trabajo, como dijiste vos bien, la gente de diseño y comunicación de la dirección. Y después los datos, esos que la verdad que son pocos, nos gustaría tener más datos. La verdad que no hay datos en cuanto a encefalopatía, en prevalencia, por ejemplo, esa sería como una aproximación, lo que vos mostraste, que serían los niños que tienen menor de 5 a los 10 minutos. Pero, digamos, tendríamos que tener un diagnóstico más preciso y mayores datos. Esos datos surgen del CIP, pero bueno, como sabemos, la difusión y la implementación del CIP todavía les falta, digamos, para ser representativo de lo que realmente pasa en el país. Esperamos con el CIP Plus, que ahora es un CIP online, digamos, una cosa más moderna, uno pueda tener mejores datos de las NEOs. Pero también contamos, digamos, en ese sentido, lo que quería decir es que contamos con el equipo de CIP también que nos brindan esta información, que es la información que tienen, ¿no? Sería bueno tener más información. Así que bueno, eso, agradecerles a la SAP la presencia y el acompañamiento en esto, en dar digamos, discutir y poner los lineamientos científicos para esta herramienta que es la hipotermia, ¿no? Y distribuirla en todo el país. Perfecto. Sí, bueno, por eso creo que es el puntapié inicial, creo que el manual va a ayudar bastante, va a ser el complemento de como dije, de la primera recomendación y seguramente, como hacemos en RCP, iremos sumando evidencia y ayudando a los centros. Creo que lo que, más allá de los algoritmos que van a el impacto es que lleguen a todas las maternidades, porque estos chicos, la mayoría nacen en lugares donde no están los programas de hipotermia. Creo que lo importante del algoritmo es que llegue a todas las maternidades y que la herramienta se use, ¿no? Porque siempre, como decimos, si el algoritmo de RCP estuviera y no se utilizaría, uno no lo llevaría a cabo. Bueno,
sería una herramienta que no, está inutilizada, ¿no? Así que bueno, lo importante es que se use, que se utilice, que sirva, espero que sirva, y que después el manual complemente eso para fortalecer el trabajo de los centros de hipotermia con los centros que van a derivar, para que se homogeneice como es el tratamiento. Y después, lo más importante sería que los centros que realizamos hipotermia nos conectemos, generemos la red y empecemos, como vos decís, Ricardo, a generar datos y que a su vez el trabajo que yo les pido a los centros que ya están haciendo es que formen sus redes. Es decir, lo más importante tal vez, antes que la red entre nosotros, entre los centros de Argentina, es que cada centro forme su red con sus hospitales derivantes. Eso es lo que ya no, lo que no debería pasar, digamos, lo que debería solucionarse ya ahora con los algoritmos. Es decir, es más, hasta los centros que enfrían deberían conectarse y llevar los algoritmos ellos mismos, digamos, ¿no? De alguna forma, llamarlos y preguntarles si tienen algoritmo como para ir creando sus redes. Y entonces, ya cuando nos conectamos entre nosotros, sabemos cuántos de ellos dependen hacia abajo, ¿no? Entonces vamos formando el árbol hacia arriba para poder tener realmente los datos, valga la redundancia, reales y no ficticios, ¿no? De lo que nos está pasando. Así que bueno, por eso me parece que el algoritmo es lo que va a empezar a construir la red, a empezar a construir la red desde abajo, de los centros de menor nivel, tratando de comunicarse con los centros que reciben a estos pacientes y a su vez los centros entre nosotros, todos juntos. Bueno, no sé si había algunas preguntas ahí creo en el chat. No sé si alguien las quiere leer del grupo o alguien quiere hablar del grupo y le van a habilitar el micrófono. Bueno, a ver, voy a tratar de leer algunas preguntas. Ricardo puso los links del Ministerio de Salud donde pueden bajarse el algoritmo, ¿sí? Acá Vivi Salva puso, hola, ¿qué valor tiene realizar el segundo estado ácido base a la hora de vida cuando el primero de cordón es 6,96 y a la hora de vida 7,23? Es decir, muchas veces la duda se genera con la encefalopatía leve. No, el que tiene más valor es el primero, ¿sí? No sé si está escuchando, ¿alguien me puede confirmar si está escuchando lo que yo digo o no? Sí, igual Juan, okay. Ahí respondió Silvia la pregunta también. Ok, listo, entonces no la respondo, listo. Creo que, bueno, no sé si vos querés leer, Sandri, ¿alguna otra pregunta? Dale, te voy leyendo algunos comentarios. Y si alguien del grupo quiere contestarme, no hay problema. Bueno, a ver, aparte de los agradecimientos, que está bueno que empecemos a compartir toda esta información, hablan mucho el tema, obviamente, de la comunicación con el equipo de trabajo de perinatal, obviamente los obstetras, que siempre es un punto a veces flojo. Después acá preguntan también con respecto a... ¿Puedo contestar algo de respecto sí, al equipo de obstetricia? Yo disiento, durante mucho tiempo me hicieron creer que los obstetras tenían la culpa de todo. Y yo disiento con eso. Yo creo que es parte del trabajo conjunto. Creo que hay que ocuparse de eso. Hay que ocuparse. Yo sé que lleva tiempo, pero hay que ocuparse. Porque también es parte nuestra, compromiso nuestro ponernos a trabajar junto con ellos y empezar a mostrar la realidad de lo que pasa. No lo digo porque uno trabaje en privado o entre el público, digamos, es parte nuestro ponernos no en contacto, ponernos, hablarnos, sentarnos en una mesa y poder hablarlo, no de pasillo, sino consensuar reuniones y hablarlo. No creo que la culpa sea de obstetricia, yo creo que la culpa es en conjunto cuando no se produce cuando los jefes de servicio o quienes tienen que sentarse a hablar no se sientan a hablar sobre la vida de los pacientes. Yo no estoy tan de acuerdo que obstetricia sea quien tenga la culpa creo que acá no hay culpas. Estos eventos, muchos de estos suceden en embarazos normales y en
momentos en los cuales la conducción del trabajo de parto es normal y de repente hay un evento como por ejemplo un desprendimiento de placenta. Y ahí, ¿quién es el culpable? Entonces, me parece que hay que sentarse a hablar, pero sentarse a hablar en serio, no de pasillo, ¿sí? Quienes tienen la responsabilidad de hacerlo tienen que sentarse a hablar. Nada más. No sé qué más hay para preguntar. Acá José Luis, que lo conocemos, hablaba del tema de las dificultades básicamente de no tener un aparato de gases. Así que bueno, claramente Silvia le responde que sería idealmente primero solucionar este problema para poder tener ese elemento o esa herramienta para definir justamente el cuadro de este paciente. Que sabemos las dificultades en distintos lugares de la aparatología, ¿no? Exactamente, sí, sí. Sí, las Después, dificultades existen. A veces uno está en el mejor centro y el aparato de gases se rompe. Eso pasa también, no es que no pase. No es que en mi sanatorio a veces no tengo porque se rompe bueno, tengo que basarme en los demás parámetros y de la clínica y lo converso y lo hablo y lo charlo y lo vuelvo a revisar al paciente, digamos. Eventos ocurren. El problema es cuando se perpetúan en el tiempo y cuando no tengo acceso. Ahí sí entiendo la pregunta. No sé si se refieren a eso o no, pero si el estado de base no está, bueno, será un parámetro menos para tener en cuenta y sumaré los otros, ¿no? Así es. No, después hay otras preguntas, pero justo acá Silvia está full, ha Está respondido bien, me parece varias. muy bien. Sí. Muy bien, Y no, y Silvia. lo que hablabas de la comunicación, que obviamente es parte del equipo de trabajar de esa forma, de mejorar justamente eso en el equipo. Sí, y lo digo honestamente, no quiero parecer como que es fácil hablar con los obstetras o con otros interconsultores de los servicios, digamos. No es fácil, pero hay que sentarse a hablar, no hay otra. Es la única forma, creo. Yo Bueno. quería hacer un comentario con respecto a la ventana terapéutica, que los dos algoritmos tienen un recuadro, digamos, en rojo, como casi subtítulo, que dice que la encefalopatía hipóxico-isquémica es una emergencia, y la ventana terapéutica son las primeras 6 horas de vida. Nosotros, dentro en la confección de los algoritmos, decidimos dejar esa frase como para empezar a introducir esto de la ventana terapéutica. Podríamos haberlo desarrollado diferente, o tal vez poner son las primeras 6 horas de vida, sin poner esto de la ventana terapéutica, pero nos pareció importante esto empezar a incorporarlo, ¿no? De saber que uno cuenta con 6 horas para que el chico esté en un centro donde puedan darle el tratamiento de hipotermia. Ese era un comentario, va a recalcar lo que dijo Juan Pablo. Está muy bien, Ricardo. Sí. Recalcar eso nada más. Y después otro tema con respecto a la construcción de la red. Nosotros con Acorn, que digamos cuando empezamos a aprender de esto y digamos, y a dar talleres y eso, vimos que una de las cosas, y también por la experiencia de Canadá, digamos, vimos que por ahí esa es una de las formas de construir la red. Si el tercer nivel va a los hospitales que le van a derivar los pacientes a darles charlas, esto genera ya un vínculo y una relación, digamos, con el tercer nivel, lo mismo que pasa con RCP o con Acorn, ¿no? Si van los instructores a darle, después cuando la gente en el hospital de menor complejidad, en el nivel 2, tiene un problema, tiene a un referente a quien llamar, a establecer. Eso nos ha pasado muchísimo en las capacitaciones, más allá de Acorn o de RCP, también cuando íbamos con la gente del italiano a La Rioja, después quedaban comunicados, ¿no? Los llamaban a los capacitadores cuando tenían un chico, supongamos una hipertensión pulmonar grave, los llamaban, porque como los tenían como referentes. Creo que eso va a pasar acá, y ahí es importante, digamos, que el tercer nivel, digamos, el 3A, el 3B, se
o sea, se empodere en esa Exactamente. categoría. Exactamente. Y había aparte el uso de la red, Ricardo. Yo quiero decir dos cosas, no quiero que se me escape porque había una pregunta ahí dando vuelta que no sé si Silvia habrá contestado respecto a el consentimiento informado. Preguntan si tenemos un consentimiento informado para padres. El capítulo de ética va a hablar de ética, pero no es necesario tener consentimiento informado para trasladar a estos pacientes, ¿sí? Hay que hablar con los padres, explicarles, pero la terapéutica es un estándar, o sea, no necesita consentimiento. Eso es al principio cuando estaban todavía los protocolos de investigación, bueno, ahí sí, pero en este caso no. Eso es número uno. Y segundo, respecto a lo que decía Ricardo recién, el uso de las redes. Dijo bien, empoderar a los niveles 3A y 3B para que utilicen. Yo no sé si Mario del Barco está por ahí, pero bueno. Nosotros hace poco, Mario un viernes, como hoy, a la tarde, me llamó porque tenían un bebé, no recuerdo si es en Tartagal, si no, Juan Manuel, hacerme acordar, no me acuerdo, y pudimos por WhatsApp, por videofilmación, hacer una consulta, filmando al paciente, se veía espectacular, estaba ahí, yo lo podía ver. Hablamos con el médico, porque el traslado no podía salir porque no había condiciones de vuelo, y llegamos a estrategias de manejo del paciente, o sea, espectaculares, estuvo fantástico. Quiero aclarar dos cosas con esto. La primera es que tienen que empoderar, por eso decía yo, construir las redes hacia abajo. Cada centro de ustedes hacia abajo. ¿Quiénes le van a derivar? Tienen que construir sus redes para después conectarnos entre nosotros. Eso es lo que va a hacer potenciar esto. Distribuyan los algoritmos y vean quién los recibió y que todos estén de acuerdo y sepan cómo derivarlos. Empodérense como centros 3A y 3B para que los otros médicos puedan derivar a los pacientes cuando los tienen que derivar. Por ahora nosotros como grupo no tenemos la finalidad, como lo puse ahí, no está definido como objetivo, como sociedad científica, hacer recomendaciones terapéuticas. ¿Sí? Nosotros no lo vamos a hacer eso, pero posiblemente ayudemos a él, ¿sí? Entonces, porque sabemos cómo hacerlo. El tema es que nosotros tenemos que decirles cómo hacerlo para que ustedes lo puedan implementar. Pero empodérense porque los medios de comunicación, el WhatsApp, todo lo que tenemos, lo que usamos normalmente, el Zoom, y eso ayuda muchísimo. Y más que nada la estabilización. Entonces, empodérense, como dijo Ricardo, en eso, en construir las redes hacia abajo y en utilizar los medios de comunicación para poder ayudar a los que no tienen la capacidad técnica y de recurso humano para manejar a estos pacientes para que se los puedan derivar y estabilizarlo de forma correcta. Después no sé si hay otra pregunta más, pero... ¿Se escucha o no? No sé si... Hay un montón de preguntas. Veo que Silvia está contestando, sí. Sí, Silvia está contestando y ahí le activo el micrófono a Lucre. Bueno, sí. A ver. En un momento éramos 250 personas, lo cual me pone muy contento. No por mí, sino por todos los niños. No sé si alguien va a hablar más, pero si no contestamos las preguntas. Silvia está contestando todas, creo. Ahí veo que está. Y si no, Silvia, prende el micrófono, no hay problema. Y podés contestar también. ¿Algo más, Ricardo? ¿O alguien más del equipo que quiera decir algo? ¿O alguna pregunta más que quede sin contestar? No sé, no quiero... ¿Me escuchás, Juan? Sí, hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Tenía el micrófono muteado. No, en esto que vos decís de las redes, que es fundamental, yo creo que también está en aquellos centros que son más grandes, las maternidades más grandes, ayudar a capacitar en las maternidades más pequeñas, aquellas que tienen muy pocos partos, en la pesquisa, en el diagnóstico oportuno de estos niños, ¿no? Quienes requieren o no el tratamiento. Me parece que eso es fundamental a la hora de generar redes. Sí, la mayor dificultades están ahí. Ustedes ya lo viven, no se lo tengo que explicar yo. Digamos, es en esto. Creo que en esto los
los medios electrónicos ayudan a eso, a sacarle la duda a aquel que está en el centro, que generalmente está o solo o con poco acompañamiento y que tiene muchas dudas. Y bueno, y ahí uno puede capturar el paciente y bueno, o terminar de definirlo o, bueno, seguir, establecer un ritmo de seguimiento para ver si pasa algo, bueno, poder trasladarlo o simplemente controlarlo, ¿sí? Recuerden que en el primer algoritmo dice que todo paciente que tiene encefalopatía leve debe igual ser, debe continuar el seguimiento con el seguimiento de alto riesgo, ¿sí? Entonces, de eso hay mucha bibliografía. Está Silvia pidiendo que la habiliten el micrófono, si alguien se lo puede habilitar. Bueno, eso es muy importante, así que tengan en cuenta que los pacientes con encefalopatía leve tienen que hacer seguimiento de alto riesgo, ¿sí? No sé si alguien más puede hablar o alguna pregunta más. Sandri, vas a tener que activar vos en los micrófonos porque yo no estoy como coanfitrión. Ahí, Silvia, estás habilitada, me parece, ¿eh? Sí, gracias. Ah, ok. Sí, igual creo que se fueron contestando todas las preguntas. Bueno, yo quiero pedir disculpas de algo, porque creo que el apellido de Estela, no sé si lo dije bien cuando hice la presentación, así que Estela, si estás por ahí, te pido disculpas. La verdad que quedó pegada mal la diapositiva. Estela es una de nuestras neurólogas junto con Sebastián Gacio, y me parece que había puesto mal el apellido, así que te pido disculpas. Y a todos les pido disculpas por mis perros que chumbaron y mi hija no los sacó, así que les pido disculpas, porque son pesados. Y si no se escuchó, pido disculpas. A ver, dicen, hay preguntas de leve. De encefalopatía leve, no sé si. Dice, las encefalopatías leves no tienen criterio de hipotermia terapéutica, pero sí de ser seguidos a largo plazo. Sí, es verdad, lo que dice Noelia es así. La encefalopatía leve es leve, no es normal. El grado tiene encefalopatía, la tiene pero es leve. Entonces, hasta que no se terminen ahora unos estudios randomizados que hay sobre encefalopatía leve, todavía no los vamos a tratar. Pero ese chico requiere seguimiento, ¿sí? No es un chico normal, ¿sí? ¿Está? Y hay estudios sobre pacientes que no se han enfriado, de los que se consideraron leves, en los cuales se ven a largo plazo, en los 12 meses y 18 meses y 36 meses, se ven alteraciones en el neurodesarrollo. Hola Juan, hola a todos, ¿cómo están? Hola Noé. Hay otras preguntas de Dale. leve, incluso hay una que dicen si, preguntan si el bebé pasa la neo y si hay que hacerle laboratorios, controles y monitoreo, eso lo podemos aclarar. La verdad que el paciente que se diagnosticó con encefalopatía, así sea leve, no es un paciente que las primeras horas debería estar en un rooming habitual sin un control más exhaustivo. La verdad que uno apenas nace lo podría categorizar como leve, pero tal vez 1 o 2 horas, perdone el ruido de fondo porque estoy de guardia, pero 1 o 2 horas posteriores tal vez ese paciente comience con otra clínica y dentro de esa ventana terapéutica que tenemos de 6 horas, el paciente tenga que reclasificarse y pueda requerir el tratamiento. Así que es un paciente que deberíamos mirar muy de cerca durante todo ese tiempo. E incluso hay otra pregunta que dice si con monitoreo normal de electroencefalograma de amplitud integrada, ese paciente, si el monitoreo es normal, quedamos exentos de ponerlos en hipotermia, que obviamente la respuesta es no. Si el paciente cumple criterios de hipotermia moderada o severa, obviamente hay que enfriarlo. Después será mejor su pronóstico como valor predictivo, como hay muchos trabajos que tienen el monitoreo, de que tiene mejor pronóstico a largo plazo si su monitoreo tuvo un trazado normal, pero sí tiene que recibir el tratamiento. No sé si eso aclara esas preguntas que había. Sí, está clarísimo, muy bien contestado.
Excelente. Yo refuerzo lo tuyo, ¿no? Refuerzo lo tuyo. Yo creo que no tiene que ir, el paciente con encefalopatía leve tiene que ser monitoreado, como dice el algoritmo, por 12 horas, tiene que estar en la NEO, puede hacer hipoglucemia, puede convulsivar, como ahí creo que puso Ana Estebanel. Digamos, el paciente es un paciente de control. La definición es un paciente de control. Así que refuerzo lo que dijo Noelia, y por eso pusimos, fíjense que el algoritmo dice 12 horas, y es claro en eso, ¿sí? No sé, Silvia, ¿quería decir algo? Yo quiero agregar algo porque me parece que lo plantean también desde las instituciones donde no tienen hipotermia y van a tener que decidir derivarlo igual. No. Yo creo que ahí tienen que recurrir, muy importante, a su centro de referencia para definir si la observación y el monitoreo que se pueda hacer lo van a hacer ya con el paciente derivado. Porque si está en hipotermia pasiva y les convulsiva a las 7 horas, obviamente que la derivación va a ser complicada porque sabemos que tarda tiempo en el interior o en otro lugar fuera de capital. Me parece que esa es la parte medio gris que es dificultosa de definir cuando uno no va a derivar al leve porque no tiene indicación de tratamiento, pero sí podría tener indicación de mejor monitoreo en el centro de referencia, ¿no? Sí, igual ahí la persona que pregunta es Ana Estebanel, que creo que estaba levantando para el micrófono, pero ella está en un centro donde tiene, acaban de adquirir el equipo de hipotermia, y por eso está planteando si a las 7 horas convulsiva, si lo ingresa. Está en hipotermia pasiva, pero está en hipotermia pasiva, podría poder ingresar. Totalmente, por eso. Entonces la respuesta creo que es esa, la que acaba de dar Sandra, es que, Ana, si vos estás en tu centro con un equipo de hipotermia, lo tenés en pasiva, es un leve, lo estás observando, el chico convulsiva, tranquilamente lo podés ingresar a hipotermia. ¿Sí? Lo que queda claro, sin facilismos, trato de hablar sin facilismos y adecuarse a todas las realidades de nuestro país, es que hay grises, como bien dijo recién Sandra, y uno se va a ir adaptando dependiendo de eso. Lo que está publicado es que no es lo mismo a las 6 horas que a las 8 y que a las 12, ¿sí? Entonces, obviamente que el efecto buscado no va a ser el mismo, pero si yo lo tenía en pasivo, y el chico convulsiva, y ya que tiene un evento neurológico, digamos, una descarga importante, bueno, entonces sí, ahí ese chico se considera para ser enfriado, ¿sí? Por más que el resultado final no sea el mismo que lo que está publicado por no haber ingresado antes de las 6 horas, ¿sí? Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Todavía somos 200 personas, es un lujo. La verdad, estoy súper agradecido. Estamos todos. No sé, ¿alguien más? Silvia, ¿quieres hacer algún comentario? Que siempre es importante. ¿Estás muteada? Espera, a ver. Ahí te... A ver, ahí. Ahí está, Silvia. Ahí sí. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por toda la presentación y a todos los que están conectados, porque se ve el interés que tenemos todos los neonatólogos en el tratamiento de estos bebés. Quedan varias preguntas, creo que hay muchas dudas con respecto al tiempo de derivación, las 6 horas, pasadas las 12 horas, la clínica. Aclarar que no hay un método diagnóstico, por eso es un conjunto de datos clínicos de laboratorio y fundamental el examen neurológico. Había una pregunta del doctor Zapata del Paraguay, dice el paciente catalogado como moderada, que no inicia hipotermia y convulsiona pasada las 6 horas, si igual ingresa hipotermia. Si ese paciente ya tenía diagnóstico de encefalopatía moderada, debía haber ingresado a hipotermia antes, ¿sí? Si son pasadas las 6 horas y hay posibilidad de ingresarlo, siempre es mejor que no hacer ningún tratamiento, como recién aclaró Juan bien, ¿sí? El resultado quizás no sea el mismo, el esperado, pero siempre es mejor que no hacer ningún tratamiento dentro de ese tiempo, entre 6 y 12 horas, ¿sí?
Perfecto. Ahí, Lucre, si estás, o la gente de seguimiento, preguntan qué estudio recomendarían que esté estandarizado en el seguimiento ambulatorio de los bebés. O sea, pueden hablar si quieren lo que va a salir en el manual, pero... Lucre, ¿estás ahí? Si no, contesto yo, pero como quieran. O Sandra, no sé. Como quieran. Bueno, lo importante en el... No sé si había alguien del seguimiento que quiera contestar, pero no me quiero meter... No, yo te puedo contestar la experiencia en Cerdá con los leves. En general... No, me parece que están preguntando en general para el seguimiento. No, bueno, creo que lo importante de los pacientes que hayan tenido un cuadro de encefalopatía y se hayan egresado y demás, es que queden conectados con un servicio adecuadamente, que haga todo el seguimiento con respecto a los test, a que tengan el equipo de neurodesarrollo, y en general se tienen que repetir las imágenes de resonancia también, que no es nada fácil conseguir en el ámbito público, por lo menos. Y lo que nos cuentan siempre las médicas que hacen el seguimiento es que muchas veces los pacientes no tienen una evidencia de un cuadro con algún grado de discapacidad como para que a veces sea más notorio lo importante de no dejar de ir a los controles, porque justamente a veces las familias, al no ver algún problema, no asisten o dejan de asistir a los controles. Y eso es la mayor gravedad que hay en cuanto a desertar del seguimiento, que es lo que siempre manifiestan las médicas de ese equipo. Las que están en controles, en general las mamás son súper comprometidas y el equipo siempre les brinda esa confianza de que ese seguimiento no se pierda por más que se vaya espaciando con el recorrer de los meses y de los años, porque sabemos que lo ideal es un seguimiento hasta por lo menos los 6-7 años de vida para detectar algunas anomalías e ir trabajando sobre eso. Pero eso es lo que puedo traducir de lo que nos comentan siempre las médicas del consultorio. Sí, en cuanto al estudio, no sé si quieren preguntar sobre el score de seguimiento. Bueno, está la escala o el Bailey, digamos, que es lo que está estandarizado, el Bailey 3 que hay que utilizar, ¿no? Sí. Bueno, por eso también uno de los objetivos nuestros es que en algún momento dentro de la formación de los programas y la actualización de los programas, también el equipo de seguimiento se ocupe de esto como para poder lograr darles herramientas, si bien no sé si va a ser el Bailey exactamente, si lo pueden hacer o no, pero tal vez algún tema de pesquisa que permita ayudarlos al seguimiento de estos pacientes. Había recibido una pregunta que estaba ahí en el chat, que era respecto a si con los leves había que observarlos. Lo repito, sí, los leves hay que observarlos, los mayores de 35 semanas y hasta 12 horas y volver a categorizarlos a ver si son leves o no, ¿sí? Así que... Juan, sí. Quisiera que aclares, porque creo que hay una respuesta donde dicen si a los pacientes con encefalopatía leve deben permanecer en hipotermia pasiva y ser evaluados clínicamente durante la ventana terapéutica. No, la encefalopatía leve no requiere tratamiento, ¿sí? Solamente las moderadas a graves, ¿sí? O sea, si uno tiene un paciente con encefalopatía leve, no debe estar en hipotermia pasiva, no debe iniciar el enfriamiento, ¿sí? Exactamente, sí. Por eso está aclarado que se le pone servocontrol y después si el chico pasó la etapa que se clasificó como leve, quedará en observación o en una incubadora o en una cuna, pero en observación dentro del ANEO, con los controles de glucemia, con los controles, el examen neurológico para ver si el chico modifica el tono, tiene eventos paroxísticos evidentes. Sí, lo ideal sería, yo tengo un monitor de función cerebral, no lo estoy usando, se lo pongo al chico y me da una herramienta más, como dijo Silvia, es multidisciplinar, digamos, son muchas variables las que ayudan a tener el diagnóstico, no hay una sola variable pero bueno,
Lo ideal sería eso. Ahora, ¿quiénes tenemos disponibles un monitor de función cerebral para ponerle a ese paciente cuando nació en un centro que no tiene un programa de hipotermia? Ahí diría que muy pocos o nadie, digamos. Si en un centro de tercer nivel es diferente, pero entonces lo que sí hay que hacer es clasificarlo, y una vez que lo clasifico, lo observo. Y si cambia su condición, bueno, o lo derivo o lo enfrío si estoy en el centro, ¿no? Bueno. Perdón, Juan Pablo, justo hay una pregunta que hicieron recién, Inés Nis, dicen, los centros 3A, que no contamos con equipo de hipotermia, ¿qué sugerencias nos recomendarían? Su pregunta me viene perfecto a lo que yo venía pensando, en el sentido de que las redes deberían estar institucionalizadas, ¿no? Y asentadas sobre el sistema de regionalización. Y para eso yo creo que habría que, desde el punto de vista, digamos, sanitario, habría que empezar a hacer convenios, ya sea provinciales, regionales, pero donde todos los, digamos, todos los decisores en política sanitaria, digamos, los ministros, las directoras de maternidad e infancia, vean esto como una necesidad y empiecen a regionalizar. Por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires ya se sabe cuáles son los centros que hacen hipotermia y los otros derivan, incluso en el AMBA. A veces nosotros recibimos pacientes de otros hospitales de la provincia de Buenos Aires. Y lo mismo tendríamos que, digamos, ir trabajando, creo que esto es un trabajo de acá para adelante, acompañando, digamos, a las provincias, a las regiones, a ir armando sus redes particulares. Pero esto debería ser un trabajo con convenios, ¿viste? Algo institucionalizado y formal, ¿no? Esa es mi opinión, que es un tema, me parece, a seguir trabajando. Sí, lo que está claro es que, a ver, de ser más papita que el papa, digamos. Tenemos que entender que no todos podemos hacer todo. No todos podemos hacer todo, porque la realidad es que siempre queremos tener centros que tengan absolutamente todo, que tengan nítrico, que manejen la hernia diafragmática, que manejen el paciente cardiovascular, que manejen el paciente con hipotermia, que manejen los prematuros menores de 1500 gramos y que manejen, bueno, todo no se puede. O sea, es decir, creo que lo que habla Ricardo, la regionalización también pasa porque quienes se sientan en la mesa con la directora de maternidad e infancia, que son los jefes y los jefes de servicio, tienen que también encontrar un acuerdo en cuanto a qué pacientes van a recibir para poder distribuírselos y hacer equitativo el tratamiento. Los que se tienen que beneficiar en definitiva son los chicos, no tenemos que ser nosotros los beneficiados. Y eso es lo que uno ve a veces que no se entiende, digamos. Cuando nos sentamos en una mesa y decimos, y yo quiero hacer hipotermia, yo quiero hacer cosas, y en otro sanatorio tengo no sé, 4 respiradas de alta frecuencia y no recibo menor de 1500 gramos. Entonces, me parece que tiene que pasar por ahí. No todos podemos hacer hipotermia, no todos pueden hacer ECMO, porque no se benefician los chicos si todos hacemos ECMO, porque tiene que haber un centro que tenga... No todos se van a beneficiar si todos hacemos hipotermia, porque en verdad lo tendría que hacer tal vez 1 o 2 centros, o 3, depende del tamaño de la provincia, depende del tamaño de los kilómetros de diferencia con las localidades, tiene que ver también con eso. Hay provincias que seguramente van a tener más centros de hipotermia que otros porque las distancias son mayores. Entonces, pero tiene que haber también una equitativa realidad en nuestra psiqui para poder sentarnos y hablar cordialmente entre todos y decir, bueno, yo me dedico a esto, yo me dedico a esto, yo me dedico a esto, y ayudar a quienes tienen que poner una estrategia de regionalización a decir, bueno, mirá, nos dividimos así, vamos a ver cómo funcionamos. Me parece que lo que quiere decir Ricardo es eso. A veces falta un poco de querer ceder porque yo quiero tener más que el otro, digamos, ¿no? Entonces, en el mundo, digamos, cuando los decisores toman decisiones sobre el sistema de salud, se dan cuenta de que, en verdad, todos no podemos hacer todo. Entonces, y los chicos se benefician en eso, porque los que hacen cardiovascular lo hacen muy bien, los que hacen hipotermia con chicos de 33 para arriba lo hacen muy bien, y los que reciben 1.500.000 gramos lo hacen fantástico. Y bueno, y entre todos los que se benefician son los chicos. Entonces, me parece a mí que, bueno, es una decisión difícil,
complicada, porque tiene que ver con el recurso humano también, pero bueno, no todos podemos hacer hipotermia, no por la capacidad, sino porque no, se debe regionalizar. No sé si Ricardo Sí, está exacto. bien lo que digo, No, ¿no? estoy de Pero acuerdo, bueno, estoy de acuerdo. Así cada cual, digamos, va a ir obteniendo más experiencia y mejores resultados en el tema, ¿no? Perfecto. ahí Silvia García me parece que quería hacer una pregunta. No sé si... a ver cómo hago para habilitar el micrófono. Dame un segundo. A ver. Ahí, Silvia, ¿puedes hablar? A ver. Ahí. Hola, buenas tardes. Ay, espera, otra vez. A ver, ahí. Disculpa, espera. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Ahí, perfecto. Sí. Buenas tardes a todos. Excelente por esta iniciativa, Juan Pablo, Guillermo, el Ministerio y todo el CEFEM. Creo que están tocadas. Ustedes le pusieron neurológica y una emergencia neonatal. Y bueno, estamos empezando, les cuento, a trabajar en la regionalización de la zona séptima de la provincia de Buenos Aires. Cosa que es muy difícil y que creo que lo importante va a ser volver a recategorizar cada una de las maternidades. Entonces me parece que Juan Pablo dijo algo excelente, no todos podemos hacer todos. Y lo que tenemos que saber es cuando uno es nivel 2, tiene que ser un muy buen nivel 2. Un nivel 3A, un muy nivel 3A. Pero que todos nos vamos a complementar así. Porque en las visitas que uno está realizando, lo que uno ve es que hay unidades con excelente infraestructura, equipamiento, y no tienen recurso humano, con lo cual no reciben pacientes. Entonces uno sigue visitando y ve que hay unidades que tienen lleno de pacientes y no tienen neonatólogos, tienen nada más que 4 neonatólogos. Exacto. Entonces me parece que la base de esta regionalización es que empecemos a categorizar lo mejor posible las maternidades. Estamos de a poquito yendo, es muy difícil esto, tratando de, bueno, la unidad que necesita capacitación médica, ir a capacitar en la parte médica, la que necesita capacitación en enfermería, pero bueno, creo que va a ser un trabajo muy largo, muy lento, entonces yo lo que sí les pido en esto, yo creo que hay concientización de llamar al centro de alta complejidad y preguntar si hay que derivarlo o no, pero lo que está pasando, y el año pasado en 19 derivaciones, que una sola fue nuestra de los que entraron en hipotermia, las otras 18 fueron de la región de la provincia de Buenos Aires, y es mucho más que la zona séptima. Nosotros recibimos cuando lo tenemos desocupado de la zona quinta, de la región sur, de todas las regiones. Lo que creo que es importante es que se agilice la parte de traslado, ¿sí? Eso sí hay que garantizarlo, porque no puede ser que se acepte la derivación y el paciente llegue después, no de las 6 horas, de las 12 horas. Es decir, que me parece que en donde los jefes nos tenemos que comprometer es en estar presentes, así sea a las 3 de la mañana, cuando hay que trasladar uno de estos pacientes, que no quede para la mañana siguiente, ¿sí? Así que bueno, los felicito y creo que tenemos que seguir trabajando en todo este tema. Que me hiciste acordar algo, ustedes, cuando esto que dijiste, el mejor nivel 2. Cuando hace unos años, 1 o 2 años, un año creo, una residente yo estaba trabajando todavía en el Hospital Austral y una residente estaba viendo de hacer una rotación y estaba averiguando, en Italia estaban buscando neonatólogos. Entonces, Italia está regionalizado, obviamente, ¿no? Y le ofrecían trabajo, un excelente neonatólogo muy conocido, le ofrecían trabajo en una maternidad que era nivel 2. Nivel 2. Entonces, ella me dijo, pero voy a ir a un nivel 2, ¿y qué voy a hacer? ¿Me voy a aburrir? No, le dijo, y él le contestó, no, nosotros somos el mejor nivel 2 de Italia, le dijo. Y con mucho orgullo, o sea, somos el mejor nivel 2 de Italia, es decir, tener datos y poder mostrar que sos el mejor en lo que haces. O sea, que la medicina se puede hacer bien en todos lados. El tema es hacerla bien y querer hacerla bien. Pero uno puede ser el mejor nivel 2, el mejor nivel 3, o puede ser un nivel 3, como decís vos, sobredimensionado,
con una sobrecarga de pacientes, sobrecarga de trabajo, y los resultados son pésimos. ¿Por qué? Porque hay otro que tiene que hacer el trabajo del nivel 2 que no lo hace. Entonces, por eso digo que es también un sincericidio nuestro, entre todos, tratar de ver cómo podemos hacer bien el trabajo. Ese es un ejemplo, Juan Pablo, que tenemos con la maternidad Estela de Carlotto. Desde el 2015 hicimos un corredor y nos permite a nosotros, el Hospital Posadas, reasignar unidades para la alta complejidad. Pero yo llamo por teléfono y les digo, necesito trasladar este bebé en recuperación nutricional, y enseguida vienen a buscarlo. Y no solamente para reasignar unidades a la alta complejidad, sino para beneficiar a esa familia que es de la zona de Moreno. Claro, obvio. Así que me parece que es algo completo, integral. Así que bueno, felicitaciones a todos. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, no sé, el resto del grupo, si ya estamos, todavía somos 160 personas. La verdad, un lujo. Lucre se quedó sin internet, por eso no puede participar. Okay. Juan, Bueno. aviso. Bueno, no sé, Ricardo, ¿querés decir algo más? Más que nada aclararle a la gente que más o menos cuándo podrán obtener sus algoritmos, o directamente igual ya los tienen para bajar de la página. Nosotros, sí. en mi centro, directamente ya lo bajamos y lo mandamos a imprimir para ponerlos. Pero bueno. Sí, el tema de la compra se retrasó. Voy a prender la porque, luz. Perdón. No, explicarles nada más que el tema de la compra se retrasó, o sea, ya teníamos 3 presupuestos, se habían presupuestado y todo, pero surgió como un cambio en la forma de compra del ministerio con una nueva, reglamentación sería, ¿no? Que ahora las compras deben hacerse con precios máximos, con precios únicos máximos, y que deben entrar en otra forma, en otro proceso de compra. Entonces, una vez que estaba, y esto se podría haber hecho por una compra directa, de la dirección, entró en este nuevo proceso de compra que por ahí lleva un poco más de tiempo, pero está encaminado, No puedo asegurar cuándo irán a salir las compras estas, pero está avanzado el proceso de compra. Bueno, así que esperemos pronto. Si nadie del equipo quiere decir más nada, como a mí me gusta hacerlo Zoom con inicio y final efectivo, rápido, para no molestar a la gente. La verdad, les agradecemos a todos. Gracias nuevamente al CEFEM, creo que está Constanza por ahí, pero a la SAP y al Ministerio por este trabajo conjunto y a seguir, porque tenemos que terminar ahora el manual para que rápido se lo podamos hacer llegar a todos. Y bueno, y después vendrá la etapa de capacitación, Ricardo, que bueno, después capaz que el año que viene que nos acompañe con menos pandemia o sin, podamos iniciar, o de alguna forma virtual también, como ya lo hemos planificado también, empezar, ¿no? Y el mensaje final sea que puedan formar las redes, los centros que ya están trabajando con hipotermia, nos empecemos a comunicar a través del mail con los referentes de cada centro para formar la red mayor y nos digan quiénes son quiénes son sus redes para poder ir construyendo todo el mapa de la Argentina, ¿no? Y empezar a ver si podemos empezar a juntar datos el año que viene reales sobre estos pacientes, ¿no? Así que bueno, gracias a todos. Guillermo no pudo estar porque está con un problema familiar, pero bueno, se va a subsanar. Así que les deja el saludo para todos y bueno, nada más. Yo nada más. Los saludo y si hay que finalizar, lo finalizamos. Gracias, Juan. Bueno, saludos a todos. Saludos a todos. Nos vemos en la próxima.